tema que yo eh, escogí para hoy, estos 15 minutos, a modo de meditación, lo titulé Seguridad y Prosperidad. ¿Y por qué seguridad y prosperidad? Porque cuando nosotros encontramos en la Biblia una historia que todos conocemos, en Segunda de Crónicas capítulo 20, los que tengan su Biblia pueden acompañarme. Segunda de Crónicas capítulo 20 y el versículo 20. Es un versículo que hasta inclusive lo usan mucho las casas publicadoras, los que son de la iglesia adventista y están escuchando. Este versículo se utiliza mucho para lo que es la obra del colportaje en la iglesia adventista. El versículo central de este tema, seguridad y prosperidad, está basado obviamente en este versículo, donde nos dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ese versículo es el versículo central, podríamos decir, de esta historia. Un versículo que nosotros lo hemos escuchado muchas veces, en muchas predicaciones, en muchas meditaciones, y quiero centrarme en los dos aspectos de la creencia de la cual Josafat como rey habla, y ustedes ven que en una parte de la creencia pone a Dios y en otra parte de la creencia pone a los profetas. Cuando Josafat dice, créanle a Dios, inmediatamente él dice, estarán seguros. Y eso es lo bueno que tenemos los cristianos, ¿verdad? Los que creemos en Dios, los hijos de Dios. Cuando creemos en Dios, inmediatamente en nuestra vida se genera una seguridad total. No importa si no tenemos trabajo, no importa si no tenemos salud, inclusive si nos agarra la muerte con algún familiar querido, algún amigo querido, cercano, podemos tener la seguridad en Dios de lo que Él prometió. Del otro lado, nosotros tenemos los profetas. Cuando creemos en Dios, dijimos, estamos seguros, y cuando creemos a los profetas, inmediatamente dice que somos prosperados. Y ahí está el título, vamos a decir, del tema, ¿no? La seguridad y la prosperidad, creyendo en Dios y creyendo en los profetas. Ahora la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es la siguiente. Cuando creemos a Dios, sí, podemos decir, estamos seguros, porque si se murió un ser querido, la esperanza dice que los muertos en Cristo resucitarán y todos vamos a vivir nuevamente juntos, y creemos en esa promesa cuando Cristo venga. Ahora yo te pregunto del lado de los profetas. Y eso podríamos decir en este tiempo final es como una especie de, no quiero decir la palabra pelea, pero muchas veces se genera mucha discusión porque los cristianos que tenemos a una profeta llamada Elena de Guay, muchas veces tenemos ciertas diferencias en ciertos temas. Y prácticamente los temas que esta profeta habla siempre podríamos dividirlo en tres, cuatro: lo que es salud, lo que es, por ejemplo, publicaciones, libros, educación y alimentación. Y siempre los seres humanos en esos temas, los que creemos en Elena de Guay, tenemos como cierta diferencia en qué creer o en qué no creer, o en qué pasó, que ya pasó, que escribió, que no escribió. Pero la promesa es clara, eso es lo que quiero enfatizar. Cuando creemos en Dios, nosotros estamos seguros. Y cuando creemos en la profeta, somos prosperados. Pongo solamente un ejemplo, no quiero extenderme mucho con este tema, son muy pocos los minutos para hablar sobre esta historia y sobre las enseñanzas de un profeta, pero yo les pongo el ejemplo cuando a veces se habla y se motiva a la gente diciendo, en cada iglesia tenemos que tener un club, y habrán escuchado esa frase en las iglesias, ¿no?
Yo prácticamente soy fanático del Club de Conquistadores, de lo que es el club en la iglesia adventista. Y cuando yo pienso en esos énfasis que le dan en cada iglesia un club, y obviamente cuando una iglesia tiene un club prospera, porque se unen los jóvenes, porque van a acampar, porque cantan, porque hacen actividad misionera, se meten en lugares donde no se meten otras personas. Ahora yo les pregunto, ¿cómo sería cada iglesia una escuela? Se los dejo ahí para que lo piensen, ¿no? Si en cada iglesia puedo tener un club, ¿cómo sería en cada iglesia una escuela, un proyecto escolar? Son cosas que a veces hablo con mis hermanos, ellos son pastores en Argentina, tengo dos hermanos pastores también, pero ¿cómo sería en cada iglesia tener una escuela? Muy bien, dice, como leíamos, crean en el Señor, estarán seguros, crean en sus profetas, serán prosperados. Y estos últimos 5 minutos, 6 minutos que me quedan, yo esta historia la quiero relacionar específicamente con una historia del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque a veces se nos dice que cuando nosotros analizamos una historia del Antiguo Testamento, tenemos que analizar también una historia del Antiguo, en paralelo tiene que haber algo del Nuevo. Y yo encuentro que esta historia, relacionándola desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la puedo tener en relación con el milenio. ¿Por qué? Porque la historia de Josafat está en un contexto de juicio. Cuando Josafat ora a Dios, le dice, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No los vas a juzgar que nos vienen a quitar la tierra que tú nos diste en posesión? Está en un contexto de juicio. Está en un contexto donde tiene que tener la respuesta de parte de Dios, y Dios se la da a través del profeta Jaciel. Cuando ustedes lean la historia, se van a dar cuenta que se levanta el profeta y le dice, salgan a pelear, pero no va a haber para que ustedes peleen. Y cuando nosotros vemos en el milenio, al final del milenio, cuando van a la batalla final, donde Dios tiene que poner su nueva ciudad en esta tierra, los que estamos en la ciudad y descendemos con Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenemos nada para pelear, porque el que pelea es obviamente Cristo contra Satanás. Y si ustedes se fijan en esa batalla final, los que están con Satanás, si tuvieran la oportunidad de leer el último capítulo del conflicto de los siglos, dice que son una gran multitud que pelea contra unos pocos que están dentro de la ciudad. Y los que están dentro de la ciudad son los que vencen a la gran multitud. Obviamente, liderados por Cristo, vencen a todos los seguidores de Satanás, sus ángeles y todas las generaciones que estuvieron en este mundo de maldad. Y en esta historia de Josafat son 3 veces más que el pueblo de Israel. O sea, hay un paralelismo completamente impresionante. En un juicio, en contexto de juicio, en contexto de cantidad de los que pelean unos contra otros, son 3 veces más prácticamente. Tenemos un paralelismo, por ejemplo, en lo que dice el versículo a veces que leemos, para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y ahora yo me pregunto, ¿a qué vamos al cielo nosotros después de la segunda venida? ¿Vamos a juzgar? Nos convertimos obviamente en un consejo de juicio, y 1000 años estamos viendo por qué se perdieron los demás, hasta que después Cristo nos hace volver y instala su nueva tierra, su nueva ciudad en esta tierra. Y cuando vemos, por ejemplo, la historia de Josafat, pelearon exactamente al otro día. O sea que hay como un paralelismo en el Antiguo Testamento, un día; en el Nuevo Testamento, 1000 años proféticamente. Un día como 1000 años, 1000 años como un día, en un contexto de juicio, en un contexto que decíamos, no, hay que creer a Dios para estar seguros, hay que creer a sus profetas para estar prosperados. O sea, hay cosas interesantes en la historia que inclusive cuando uno a veces piensa, ¿y cómo habrá sido la estrategia cuando dice en el momento que se ponen entre emboscadas para pelear contra Israel? Si nosotros vamos a la historia del milenio, al final, Satanás estratégicamente también forma sus filas y engaña otra vez a todos sus líderes y a toda su gente para pelear contra la ciudad, y les dice que pueden vencerlos. Y todos le creen, pero finalmente vemos que Dios triunfa y los destruye. También, por ejemplo, podemos ver
que nada va a hacer Dios sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Y cuando vemos la historia de Josafat, vemos que en el caso de Jaziel, le dice al pueblo y a Josafat la estrategia, cómo tenían que pelear, y por dónde iban a venir, y por dónde iban a subir, y dónde se tenían que parar. Cuando vamos al milenio, lo mismo. Nosotros vemos que ya por un profeta que tiene la iglesia del tiempo final, podemos saber por revelación, porque Dios revela a sus siervos los profetas y no va a hacer nada sin que lo revele, nos revela a través de Elena de White cómo va a ser el final de la historia de este mundo y cómo va Dios a instalar la nueva Jerusalén. Todo eso, ¿por qué? Porque ese paralelismo me lleva al versículo central que nosotros leímos, que vale la pena creer en Dios. Vale la pena creer en Dios cuando decíamos, ¿no? Me falta el trabajo, cuando me falta la salud, cuando se muere un ser querido. Hay muchas personas que yo me cruzo aquí, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, que prácticamente con los hispanos que uno se cruza son mexicanos. Y el lema prácticamente que siempre ellos tienen es, vamos a echarle ganas, hay solución para todo, menos para la muerte. Y yo me quedo, ¿no? Y a veces soy como un poco pícaro porque les digo, no, hasta la muerte también tiene solución. Y nos puede pasar también en los países donde somos nosotros, ¿no? Que hay gente que dice, tenemos solución para todo, menos para la muerte. Y a veces le decía, ¿no? A la gente yo le digo pícaramente, ¿no? No, la muerte también tiene solución y se quedan como solución, claro, si la muerte fue vencida por Cristo. Y el mismo Cristo la venció, entonces todos los que murieron en él pueden creer que pueden resucitar otra vez. Crean en Dios, dice la palabra, y estarán seguros. Crean en sus profetas y habrá prosperidad. Algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta, y ya con esto quiero cerrar, nosotros queremos tener prosperidad. Eh, yo sé que muchos de los que estamos acá tenemos el deseo de ver una iglesia próspera. Yo sé que los que estamos escuchando ahora mismo, sin duda, si estamos reunidos en un Zoom y estamos orando los unos por los otros o estamos escuchando una palabra, yo sé muy bien, esto no me lo tiene que decir ninguno de ustedes, que todos asistimos a una iglesia. El que no asiste a una iglesia, entonces, ¿para qué está acá en el Zoom? Y si asistes a una iglesia, es porque quieres que esa iglesia prospere, sea en Argentina, sea en Europa, sea en México, donde estés escuchando, acá en Estados Unidos, en cualquier estado. Yo puedo estar muy seguro ahora que todos acá vamos a una iglesia. Y el deseo que debes tener en el corazón es, ya me pasé el tiempo, voy a cerrar con esto, el deseo que vos tenés es que tu iglesia prospere. No puede prosperar la iglesia primero si yo no prospero. Entonces la invitación sería, con esta meditación y con algunos puntos que dimos así muy rapidito en 15 minutos y que después lo podés desarrollar más, centrá tu vida hoy y centremos nuestra vida hoy. Obviamente creemos en Dios, porque eso dijimos recién, ¿no? Vamos a una iglesia porque queremos que la iglesia prospere, la iglesia crezca. Entonces, sabemos que somos de Dios, sabemos que vamos a una iglesia, creer en Dios nos ayuda a nosotros a estar seguros. Entonces, centrémonos el día de hoy en creer en su profeta, en las cosas que dice la profeta, en leer la profeta, pero no con ese espíritu que uno a veces dice, bueno, voy a ver qué puedo decirle a los demás, para uno mismo, prosperar uno mismo. Y cuando prospera uno mismo es cuando los demás ven la prosperidad, ¿verdad? Y se unen y quieren ser prósperos. Entonces te invito, cerrando esta meditación, este momento, que puedas centrar este día, centrar esta semana en buscar esa prosperidad, centrándote obviamente en la seguridad que Dios te da por creer en Él, pero también en todo lo que te presenta Dios a través de los escritos de su profeta para que tu vida sea una vida próspera y para que ayudes a otros
en todas las áreas a prosperar, ya sea alimentación, ya sea educación, lo que sea. Esa es mi invitación, ese es mi llamado para que puedas tener el día de hoy, para que lo puedas meditar, para que lo puedas tener presente y lo puedas compartir.